Jóvenes, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo están? Bien, chicos, estamos para la tercera semana. Vamos a trabajar en el tema de la paremiología. Es un tema de riqueza también. En el grupo hay tres riquezas que ya les voy a ir comentando. La primera riqueza ya lo hemos trabajado. Buenos días con todos, chicos. Ya lo hemos trabajado. Se trata de la riqueza lexical. La riqueza lexical lo hemos trabajado con el tema de términos, el tema de la primera semana, ¿no? Y ustedes ya saben toda su índole, toda su naturaleza y todo lo que corresponde a ella. El segundo tema de riqueza viene a ser el tema de la riqueza paremiológica. Eh, Al igual que la primera, se necesita tener cierto dominio para poder aplicarse de una manera bastante adecuada eh, en la resolución y también al mismo tiempo desarrollar habilidades y capacidades de comprensión y de interpretación, que es lo indispensable para poder trabajar adecuadamente este tema sobre la riqueza paremiológica. Y la tercera, viene a ser la tercera riqueza, viene a ser la riqueza etimológica, que lo vamos a trabajar en la quinta semana con el tema de la etimología. Y sí es cierto, la etimología está bastante vinculada estrictamente a la lexicología. Ambos forman digamos, un par bastante fuerte que nos permite desarrollarnos de una forma bastante adecuada. Configura, digamos, un instrumento, una herramienta indispensable para poder dominar la lengua también. Entonces, esta lo que tiene por objetivo es determinar el origen de las palabras, de las que proceden, por supuesto, sus significados y de donde derivan, ¿no es cierto? Y se extienden sus significados. Entonces, eso va a ser tema ya de la quinta semana, pero estas vienen a ser las tres riquezas que el curso desarrolla a lo largo del ciclo. Entonces, los tres están dinamizando la lengua, el desarrollo de la lengua, de nuestra lengua, y permiten una fluidez, un desenvolvimiento, un desarrollo bastante, digamos, óptimo. Y es por ello pues, que hay que prestarle bastante atención y lograr obtener esta riqueza en la mayor medida posible. Eh, pero ahora vamos a la parte informativa, en la cual vamos a ir desarrollando el tema para comprender, conocer un poquito más sobre su naturaleza, sobre su esencia. Es un tema interpretativo, ¿ya? Es un tema interpretativo, pero para conocer y saber, ¿cierto? Cómo poder resolver estos ejercicios es necesario entender esta naturaleza, esta esencia y también su estructura, que es indispensable para poder entender sobre la interpretación. Y como es un tema de riqueza, ustedes van a entender ahora por qué es un tema de riqueza y, y, y a dónde apunta, ¿no? Y por qué apunta a ese aspecto y qué es lo que yo requiero para obtener riqueza, así como preguntaron en la primera semana, qué hago yo para tener más lexicología, o sea, más riqueza léxica. Es necesario acá también incrementar este aspecto. Como ustedes podrán apreciar aquí, pueden apreciar aquí en la pantalla compartida, se dan cuenta, tenemos el origen de la palabra etimología, el concepto de la palabra etimología, eh, así también como los tipos de paremias y qué es la paremia, ¿no? También su origen etimológico, y así como otros elementos que es necesario tomarlas en cuenta para entender un poquito más. Eh, Pasamos por el origen. El origen es etimológico. Y esta está formada por dos vocablos griegos, que viene a ser parolimia
que significa proverbio, y logo o logia, que muchas veces lo hemos tenido en secundaria, ¿no es cierto? En los cursos respectivos que hemos trabajado, que han trabajado, y que nos han enseñado qué significa ciencia, disciplina, tratado, estudio. Pero aquí vamos a ir un poquito más allá de lo común, porque vamos a contextualizar y dependiendo de la ciencia que lo trabaja, ¿no? En el cual está inmerso. Por ejemplo, aquí, eh, logía no hace referencia a tratado, estudio, sino específicamente a la compilación o colecta de estos elementos. Entonces, de ahí deriva, de estos dos conceptos deriva el concepto, ¿ya? La definición de lo que es la paremiología. Entonces, ¿qué es la paremiología? Nos dice que es la ciencia que estudia la paremia, cuya intención es transmitir algún conocimiento tradicional basada en la experiencia, así como a recopilar su tipología en repertorios, diccionarios, corpus, refraneros, entre otros. Entonces, vamos a hablar un poquito para adquirir la noción necesaria de poder luego entender por qué estamos trabajando de tal o cual manera en la resolución. Entonces, como toda ciencia, entonces ya sabemos que la paremiología es una ciencia, y como toda ciencia, así como la psicología, la filosofía, la historia, la astronomía, etcétera, tiene un objeto de estudio, ¿no? Y este objeto de estudio viene a ser la paremia, como se ha mencionado en la definición. ¿No es cierto? Es la paremia. Pero para nosotros entender qué es la paremia, ¿no es cierto? Propiamente dicha, debemos partir por eh, identificando qué es la paremia, ¿no? Entonces vamos a pasar a esta parte eh, para salir de toda inquietud. Aquí tenemos qué es la paremia, y nos dice que tiene, al igual que la paremiología, tiene un origen griego, ¿sí? Y esta viene del griego paroimia, y este vocablo está compuesto por dos elementos, por el prefijo para, ¿no es cierto? Y que significa junto a o de parte de, y de la otra parte que significa, que es oimo, que significa camino. Entonces, al unir estos dos conceptos, obtenemos la definición que hace referencia a cosas que se dicen a lo largo del camino, o también la sabiduría del caminante, ¿correcto? ¿Cómo entendemos esta definición? Brevemente, en unos minutos, la referencia histórica. Eh, en tiempos remotos, no se tenía pues los avances y los beneficios que en la actualidad, en estos tiempos modernos y contemporáneos tenemos. Uno de ellos, por ejemplo, es de los medios de transporte, aunque existían medios de transporte en ese tiempo, pero como ya les dije, la modernidad, ¿no es cierto?, es lo que no tenemos. Y a nosotros esta modernidad, este avance tecnológico nos permite llegar de un lugar a otro en minutos, si no es, digamos, en horas, ¿no es cierto?, en minutos prácticamente. Lo que en ese tiempo demoraría días, semanas o hasta meses, digamos, en trasladarse de un lugar a otro, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la mayoría lo hacía caminando, por eso dice la definición, cosas que se dicen a lo largo del camino, o también equivalente a sabiduría del caminante, o sea, del que iba de un lugar a otro, ¿no? Largos caminos y a pie nada más. Entonces, como eran, digamos, lugares muy distantes, requerían de mucho tiempo. Y no eran los únicos viajeros también, ¿no? Era una multitud de viajeros que tomaban caminos similares, caminos iguales, de otros grupos que coincidían, ¿no? Y se juntaban en el camino y se empezaban a contar sus experiencias, sus, digamos, situaciones y otros aspectos. Entonces, es de ahí de donde provienen, ¿no es cierto?, estas expresiones, estos elementos, estas parines, ¿no? Entonces, por eso es que se genera este tipo de definición. Y en sí, ¿qué es la paremia? La paremia no es más que una frase, un sintagma, una afirmación, un enunciado, una construcción. ¿Sí? Corta, breve, mayormente, ya corta, breve, pero que transmite un mensaje por lo general
que puede ser un consejo, que puede ser una advertencia, que puede ser una sugerencia, que puede ser una instrucción, etcétera, etcétera, ¿no? Y que tiene carácter intelectual, y si no es intelectual, es moral. Y todas estas basadas solo en la... Entonces, ya sabemos lo que es realmente una paremia, ¿no es cierto? Es una opción breve que encierra dos fases, la experiencia vivida por el sujeto, que genera bastante una moraleja, una enseñanza. ¿Sí? Entonces, sintetizado, en esta autorización de definición. ¿Sí? Entonces, esto nos permite. Entonces, ¿cómo se ha dado del tiempo remoto hasta la actualidad y cómo han dado estos elementos de manera intacta prácticamente, ¿no? A nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ya que, digamos, esto ha sido de generación en generación, ¿no? Transmitido. Entonces, a nuestro tiempo, el 99.99% de paremias han llegado intactas, ¿no? Y como estamos hablando nosotros de qué estudia la paremiología, el objeto de estudio es la paremia, que es esta frase, es esta construcción. A ver, vamos a ver. Ah, ¿me están escuchando? Voy a ver, voy a ver. Muy bien, chicos. Ahora, ¿me escuchan mejor? Se escucha bien, profesor. Yo lo escucho bien, profesor. Profesor, ya ves, le escucho entrecortado. Yo también lo Yo sí lo escucho. escucho bien, profesor. Pero ahora, ¿cómo me escuchan? ¿Me escuchan bien, fluido? Ahora sí, Profesor, profesor. Sí, está bien. Ya, bien. Continúo entonces. Cualquier cosita me alerta. A ver, entonces, han llegado a nuestro tiempo casi intactos, o sea, 100% intacto, podríamos decir, ¿no? Y justamente la paremiología como ciencia nos recomienda algunas cosas para poder mantener la originalidad y la esencia de estos elementos. Es decir, no hay que generar distorsión en el concepto, ¿ya? En la interpretación, en la idea que contiene. Y segundo, no hay que atentar contra la estructura. Eso quiere decir que hay que cuidar el fondo y la forma de la frase, porque se ha visto casos en los que los especialistas o los que enseñan reemplazan ciertos elementos por ser sinónimos y generan de alguna u otra forma un pequeño cambio, modificación en su esencia, ¿no? Ya sabemos nosotros que los sinónimos se relacionan por un rasgo común, pero tienen más de contraste, ¿no es cierto?, entre ellos. Por ende, son relativos, es decir, no son iguales. Cambiar por, digamos, cerdo, marrano, cochino o puerco, ¿no es cierto?, ya hay una modificación, aunque haga referencia a la misma especie, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y mantener, ¿no?, la originalidad, porque un sema tiende a modificar, ¿no es cierto?, la idea. Un solo sema, una mínima unidad de significado, sería la que modifica, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no?, de mantener, nos sugiere la paremiología. Ahora, ¿qué elementos forman parte de la paremiología? ¿No? La paremia, que es en sí el refrán, es decir, a la paremia se le conoce como refrán, propiamente dicha, y por naturaleza decimos que una paremia es un refrán. Ahí lo tenemos, es un refrán. Pero no existen 5, 10, 100 refranes. Existen cientos y cientos o miles y miles de refranes. Pero también la paremiología como tal inserta dentro de su campo de estudio y de trabajo a otras construcciones, pero digamos,
proyectando que deban considerar ciertos requisitos que deben cumplir para formar parte de esta familia. Entonces, ¿cuáles son estos requisitos que debe tener una frase para formar parte de la parenología y de esa manera enriquecer su bagaje, ¿no? Primero, contener una experiencia o situación que haya marcado la vida de un sujeto o de un grupo de personas o de una colectividad en común, ¿no? Entonces, la experiencia, y lo tiene. Ahora, esta experiencia va a generar, ¿no?, un resultado, una reacción, ¿no? Es como acción-reacción, ¿no? Esta experiencia genera, al marcar la vida de una persona, genera una enseñanza, lo que nosotros llamamos como moraleja, ¿no? La moraleja en este caso, chicos, viene a ser lo que nosotros llamamos la enseñanza. Entonces, aquí vamos a poner la enseñanza. Eso quiere decir que toda paremia tiene una enseñanza, tiene una moraleja. Esta moraleja puede ser de advertencia, de prevención, de sugerencia, de consejo, de proyección, etcétera, etcétera, de anticipación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y esta experiencia es la que marca la vida, ¿ya? Marca la vida del sujeto, ¿no? Y al ser marcado, busca la forma de, digamos, tomar la esencia y contenerlo en una frase. Y es esta frase, con los elementos adecuados elegidos, ¿no es cierto?, para que no se distorsione, es la que se transmite de generación en generación y llegado, por supuesto, hasta nuestro tiempo, como ya lo pueden apreciar ustedes, ¿no? ¿Existen otras características que debe cumplir? Sí, ¿no? Entonces, pero estas son las principales que debe cumplir toda frase que quiera integrarse o incluirse a la familia paremiológica. Y es por eso que existen, como ustedes podrán verlo en la pantalla, los tipos de paremia. Ahí está, ¿ven? El principal es la paremia llamada reclamo. Sí, por naturaleza, así como en los conectores hemos visto que hay dos nada más por naturaleza, las preposiciones y conjunciones, las demás vienen a ser por equivalencia, aquí sucede algo similar, ¿no? La paremia por sí sola, por naturaleza, es el reclamo. Pero las otras que se insertan vienen a ser los adagios, los aforismos, los apotegmas, los axiomas, estos cuatro. Pero también se suman a ellos los proverbios, las máximas y las sentencias que eran bien difundidas. Y yo me acuerdo cuando era pequeño, escuchaba a los adultos, ¿no?, comunicarse y utilizar ciertas construcciones parénticas, ¿sí? Como proverbios, máximas y sentencias que eran bastante conocidas. Luego también están las frases, dichos y expresiones, como ustedes pueden verlo aquí. Y estas son bastante comunes y cotidianas, chicos, de uso común y hasta es frecuente, pero inconsciente. Es decir, lo uso, pero como que no me doy cuenta, ¿no?, de qué son, ¿no? Porque no me han explicado, ¿no?, qué naturaleza tienen y qué son en realidad, ¿no? Entonces, les doy algunos ejemplos para que ustedes puedan ir recordando, ¿no?, y tener la idea ya clara. Por ejemplo, cuando dicen, eh, a ver, es un ratón de biblioteca, por ejemplo, ¿no? Si ves a un chico leer siempre, permanentemente, va a la biblioteca, en su casa, en el parque, está con su libro, ¿no? Entonces lo calificamos y le decimos que es un ratón de biblioteca. ¿Qué viene a ser una frase? ¿Qué viene a ser un dicho, una expresión? Vienen a ser formas diferentes de decir la misma idea. Por ejemplo, cuando a alguien escuchamos hablar demasiado, ¿cómo le decimos? Con una expresión, con una frase, ¿no? Habla como un logro, ¿no? Y si alguien se cree vivo, se pasa de listo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué decimos? Rata te crees, ¿cierto? O qué zorro eres, ¿no es cierto? Y si algo está muy sencillo, el examen, por ejemplo, que ustedes dan, es muy sencillo, lo resuelves, ¿no es cierto?, sin mucho análisis. Cómo lo llamas en un dicho, en una frase, en una expresión? ¿Qué dices? Qué papayita está, ¿no? Y si pasas una vergüenza, ¿no? ¿Cómo lo calificas? ¿Cómo lo expresas?
¿no? No lo expresas formalmente, sino en base a una expresión, a un dicho, ¿no? Que falta, ¿no es cierto? Por la vergüenza que has pasado, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de cómo se va desenvolviendo y cómo podemos ir identificando a estos elementos que en realidad son frecuentes, está en nuestra ley, en nuestro lenguaje, en nuestro uso cotidiano, ¿correcto? Muy bien, pero también tenemos las locuciones, que no son pocas, son muchas y las encontramos en el diccionario también. Así como también tenemos los compuestos, así como hay oraciones compuestas, subordinadas y coordinadas, aquí también hay pareñas compuestas, que se llaman los eguelerismos y los locárnicos, ¿no? Hay otros también, ¿no? Estos vienen a estar compuestos por dos pareñas o más. Por ejemplo, los eguelerismos pueden estar compuestos por un refrán y un adagio, ¿no? Y los brocárdicos pueden estar compuestos por un adagio y un aforismo, ¿no? Entonces de ellos derivan, ¿me comprenden? De ellos derivan estos nuevos elementos compuestos parénicos. Y un sinnúmero también de otros, ¿no? Incluso los especialistas en la paremiología están, digamos, poniéndose de acuerdo para insertar otras expresiones, otras frases, como por ejemplo las charadas, ¿no es cierto? Las adivinanzas, por ejemplo, entre otros, ¿no? Si forman parte, si llegan a formar parte de esta familia, va a ser muy amplio, muy vasto, ¿no? Va a ser ilimitado. Ahora, ustedes se concentran en el número de paremias que existen. Ya les dije, no hay 100, 200, son miles y miles, porque según la noción histórica, estos elementos se han generado a través de la historia, ¿sí? A través del tiempo. Y cada cultura ha aportado lo suyo. La cultura romana, la cultura griega, la del sol naciente, la China milenaria, etcétera, etcétera. Cada uno ha aportado con lo suyo, ¿no? Y esto ha generado que el bagaje psicológico, la riqueza, perdón, paremiológica, sea muy abundante, ¿no? Lo que nosotros conocemos es simplemente una porción muy pequeña de lo que se ha hecho común, como perro que ladra no muerde, el pez por la boca muere, la mona aunque se vista, ¿no es cierto? Luego el caballo regalado, ojo por ojo, etcétera, etcétera. Esos son los más comunes y lo hemos aprendido porque hemos escuchado pronunciar y al mismo tiempo también de alguna manera su significado se ha quedado en esta pronunciación, ¿no? Y ahora lo sabemos y lo recordamos de manera, digamos, precisa, ¿no? Pero, ¿qué pasa con aquellos, como así lo hay en la lexicología básica, intermedia y avanzada? ¿Qué pasa con los que no son básicos, o sea, intermedios? Puedo tener una idea, pero no necesariamente completa. Y los que no conozco, los que son totalmente desconocidos, son como el léxico súper estándar, ¿no? Que necesitan hurgar, digamos, estudiarlo. Entonces, ¿qué te sugiere acá la terminología? Te sugiere dos cosas. Uno, buscar la información, ¿ya? Google, ¿ya? Pones ahí no pareñas, sino refranes significados, con ese nombre vas a obtener más información, y vas a tomar listas, que lo hay, listas completas de pareñas, pero acompañados de sus interpretaciones. De nada te sirve ahora sin interpretación, porque el tiempo es corto y no te va a dar para que estudies todo ello, ¿sí? Entonces el cerebro es prodigioso, solamente lo lees y vas a recordar, ¿no? Es una forma, ¿no? Y el otro viene a ser por interpretación. La pregunta es, ¿se puede interpretar estos elementos, chicos? ¿Son interpretativos? ¿Qué me dicen ustedes? Sí, ¿no? Son interpretativos. ¿Me dan un segundito, chicos, por favor?
Muy bien, chicos, gracias. Entonces, ya tienen las dos formas para poder, digamos, conocer a estos elementos, pero la primera es la más recomendable porque el tiempo es, digamos, breve y no vas a tener tiempo para tanto, ¿correcto? Otro aspecto que debemos tomar en consideración. ¿Se pueden interpretar estos elementos? Sí. Y si se pueden interpretar, ¿cómo yo puedo llegar a dominar ese aspecto? Y aquí les voy a dar una muestra para que ustedes puedan enriquecerse. Como podrán ver aquí ustedes tienen un esquema ya interpretado que me va a servir para poderles explicar la forma de cómo, ¿sí?, se da esta interpretación. Ahí lo tienen. ¿Ven? Tienen un enunciado con sus 5 alternativas, ¿no?, que es común. Pero al igual que en conectores, y esto les recordará a conectores, ¿no es cierto, chicos? Les recordará a conectores. Entonces, eh, cualquiera pensaría que es simple y común, pero ya habiendo trabajado conectores, nos damos cuenta que hay algo más allá, ¿no es cierto?, que debo yo entender. Y justamente la estructura refleja la naturaleza y esencia del tema, ¿sí?, de lo que es una paremiología, de lo que es una paremia, ¿sí? Entonces, como ustedes podrán observar, está formado por segmentos, al igual que los conectores lógicos. Mayormente, una paremia está formado por dos segmentos, ya por dos segmentos, mayormente por dos segmentos. Pero existen paremias de tres, de cuatro o más segmentos, ¿ya? Como por ejemplo, a ver, puta la madre, puta la hija, puta la manta que las cobija, ¿no? Ahí encontramos más de dos segmentos, ¿no? Pero la mayoría tiene dos, ¿ya? Ahora, segundo paso. Una vez hallado, ¿no?, los segmentos, determinados y delimitados los segmentos, nosotros debemos identificar el tipo de lenguaje que se emplea. Existen dos tipos de lenguaje que se emplean aquí, ¿ya? Dos tipos de lenguaje. El lenguaje literal y el lenguaje figurado, ¿ya? El lenguaje literal, que es como nosotros, digamos, tendemos a comunicarnos sin disfraz, sin acomodar, ¿no?, la idea, sin adornar la idea. Y la segunda, que es la figurada, que tiene que ver con, digamos, esconder o tratar de esconder la idea con ciertos elementos, ¿no?, que se toman también de la naturaleza. A ver, estoy viendo que el problema es de todos o solo es de algunos chicos. A ver, quiero que me confirmen si es de todos De o alguno, solo... profesor. Bien, profesor, es de El mío alguno. está bien, profesor. Ah, ya. Entonces, a los chicos que tienen pequeños problemas, tal vez sean uno, dos o tres, si salen, abandonan el aula, lo apagan su equipo y vuelven a entrar y se va a restablecer el sistema, ¿sí? El sistema de su equipo se va a restablecer, ¿no? Seguro han estado con aplicaciones muy, digamos, muy, que pesan mucho, ¿no? Que pesan mucho y esto genera pues la distorsión, ¿ya? Esto genera la distorsión. El equipo, tu ordenador, tu laptop, tu celular, tu tableta, se desconfiguran, ¿no?, cuando empleas o abres programas o aplicaciones muy pesadas, como juegos de videos, por ejemplo, o de edición también, ¿no? Estas generan que se desconfigure y hay que apagar totalmente para que se restablezca el sistema y las demás aplicaciones y programas puedan funcionar, digamos, normalmente. Se escucha como si estuviera en un lugar pequeño. No entiendo. Cerrado. ¿Me escucha bien, profesor? Ya, bien, continuaremos entonces. Se escucha Eh, correcto, profe. Correcto, muy bien. Entonces,
ya hemos determinado el tipo de lenguaje, ¿no? En la paremiología se trabajan los dos tipos de lenguaje porque existen dos grupos de paremias. Paremias con lenguaje literal, a lo que llamamos denotativo, y paremias con lenguaje figurado, a lo que llamamos connotativo. ¿Sí? El literal, en ese tipo no vamos a tener problemas, pero sí podríamos tener alguna dificultad en el figurado o connotativo. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, mayormente las paremias que tienen un lenguaje connotativo figurado trabajan figuras literarias. Sí, esas figuras literarias de los poemas, ¿no es cierto? Que usan en los poemas y se analizan los poemas tomando en cuenta sus figuras literarias, ¿no? Entonces, la figura literaria que más, digamos, se toma en cuenta es la metafórica. ¿En qué consiste la metafórica? Consiste en tomar un elemento de la naturaleza para dárselo a otro, ya sea como su disfraz, para que se esconda, para que pase inadvertido, para despistar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, uno hay que interpretar para determinar, ¿no es cierto?, mediante las características que tiene este elemento, descifrar, ¿no es cierto?, cuál es la idea en sí. ¿No? Por ejemplo, cuando leemos poemas, mayormente están figurativos, son figurativos, y si construimos un poema, también podríamos decir, ¿no? Ay, mi palomita, levantaste el vuelo, allá en el horizonte te pierdes, ¿no? Ya nunca podré, digamos, llegar hacia ti, ¿no? Entonces, tú quieres interpretar esta construcción, estos pseudos versos, ¿no? Entonces, tienes que tomar en cuenta ciertos detalles, ¿no? Como, por ejemplo, levantó el vuelo, ¿de dónde? Por ejemplo, si hay un nido ahí, ¿qué significaría o qué simbolizaría el nido, ¿no? Puede ser la familia, puede ser el hogar, ¿no? Puede ser la casa, ¿no? Que simboliza, digamos, la distancia, la lejanía, ¿no? Puede ser la soledad o puede ser la pérdida, ¿no es cierto? Y la paloma, ¿qué simboliza, no? Puede ser el ser amado, ¿no es cierto? Entonces vas dándole, ¿no es cierto?, una equivalencia significativa al interpretar, pero tomando en cuenta también el valor, ¿no es cierto?, que se ha considerado al tomar el elemento que va a reemplazar o esconder lo que yo quiero expresar. Y eso es lo que sucede en las parenias. Por ejemplo, cuando dice, el diablo sabe más por diablo que por viejo, el diablo viene a ser la persona. ¿Ven? La mona, aunque se vista de seda, mona se queda, ¿no? La mona es la persona también, ¿no? El pez por la boca muere. El pez, ¿quién es? Es la persona. Entonces, aquí tú debes saber que mayormente, ¿no es cierto?, al sujeto se le muta de otro ser, ya se le muta con otro ser, ¿no? Para hacerlo un poco, digamos, compleja su interpretación o su conocimiento, ¿no? Pero en otros casos, el sujeto está tácito, así como hay oraciones tácitas, también el sujeto está tácito, como por ejemplo, partida de caballo, llegada de burro, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿quién es el sujeto? ¿No? Partida de caballo, llegada de burro, por ejemplo. Cuando yo digo, por ejemplo, eh, a ver, si yo digo, a camarón dormido se lo lleva la corriente, ¿quién es el sujeto? Rápidamente se identifica y es el camarón. Pero cuando yo digo partida de caballo, llegada de burro, ¿quién es el sujeto? El sujeto está tácito. Tú puedes decir, profe, es el caballo. No, profe, es el burro. Pero ninguno de los dos es. ¿Por qué? Porque se está tomando las características o cualidades del caballo y del burro para dárselo a quién. ¿Ve? O sea, para calificar o caracterizar a quién. O para, digamos, asimilar a quién, ¿no? Al sujeto que está tácito, ¿no? Y en este caso se habla del sujeto que empieza bien, pero que termina mal, ¿no? Por eso dice partida de caballo como un caballo lo hace, elegantemente, tranquilamente, ¿no es cierto? Con ritmo, con dominio, etcétera, etcétera. Pero llegada de burro, ¿no? El burro es torpe, ¿no es cierto? Pierde, tropieza, bota, ¿no? Y de esa manera termina. Entonces vamos entendiendo, ¿no es cierto?, cómo se puede ir, digamos, interpretando en razón a su tipo de lenguaje,
en razón también a los elementos que existen dentro de los enunciados. Entonces vamos a estos aspectos. Miren acá, tenemos dos segmentos. Cada segmento tiene ciertos elementos y nosotros debemos tomar en cuenta esos elementos para interpretar. ¿Cuáles son los elementos a tomar en cuenta? Como en toda comprensión, en comprensión de lectura y en cualquier tipo de comprensión, tú te tienes que basar a ciertos elementos que poseen la mayor carga de significado, ¿correcto? Que poseen la mayor carga de significado. Por ejemplo, ¿cuáles son estos elementos? Están los sustantivos, otro elemento, los adjetivos, y un tercer elemento, los verbos. Estos son los tres elementos de categorías de la lengua que contienen la esencia significativa o la idea que yo debo asimilar o descubrir. Por eso es que a estos elementos se les conoce como la mayor carga de significado, elementos que contienen la mayor carga de significado. Entonces lo vamos a asimilar como carga de significado. Ahí tiene. Un sustantivo contiene la idea, que al sumarse con otras generan uno más completo. Pero también existen otros elementos, uno de ellos viene a ser el adverbio. Ahí lo tienen el adverbio. El adverbio, chicos, cumple la función en la lengua de complementar, ya sea al verbo, ya sea a otro adverbio, se complementan entre ellos, o también, digamos, a un adjetivo. Pero aquí, ¿no? Su trabajo y su función van a ser las siguientes. Por ejemplo, su función es la de modificar, es la de ser modificador. ¿Sí? Es un modificador. Y si no es un modificador, es un intensificador de significado o un enfatizador de significado. ¿Ya? Un enfatizador de significado. Y por último tenemos dos elementos más que ya lo hemos trabajado en los conectores y que aquí cumplen la función de nexos. ¿Ya? Lo conocemos más con el nombre de conectores, ¿sí? Pero aquí se les llama nexos. Vienen a ser las preposiciones y tenemos las conjunciones. Aquí están los famosos nexos. ¿Cumplen la misma función? Cumplen la misma función. Es la misma que hemos estudiado en conectores. Si no hay una coma o un signo de puntuación, entonces estos cumplen esta función para, digamos, permitir la secuencia. Entonces, nosotros ya estamos listos para interpretar. Ya necesitamos también un diccionario de arcaísmos, pero como no es pertinente ahora, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque existen paremias en los cuales, como vienen de tiempos remotos, las palabras, ¿no es cierto?, que emplea han pasado a desuso, ¿no? Ya no se utilizan en la actualidad y a nosotros se nos hace un poco complicado, ¿no? Entonces, por esos elementos que no conocemos, podríamos perder toda la interpretación, ¿no? Pero hay formas de localizar. A ver, tenemos acá caballo regalado, que lo he subrayado, vamos a subrayar. Acá se ha subrayado mira, y diente, que es el sustantivo. ¿Es cierto? Y por ahí alguien levanta la mano y dice, profe, 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 pero usted ha dicho que se subrayan palabras, ¿no? Estos elementos. Si hay un sustantivo, un adjetivo, un verbo, pero acá pudimos subrayar caballo por un lado y regalado por otro lado. Claro, sería lo más, digamos, adecuado. Pero también hay que tener en cuenta que eso es mayormente. Pero ¿qué pasa con las excepciones en las cuales tengo que yo unir dos elementos para que formen uno solo, o sea, dos palabras para que formen uno solo, porque esos dos generan una misma idea, una sola idea, ¿no? Entonces tengo que adaptarlo, adecuarlo. Y eso es lo que hice, lo adapté. Entonces, caballo regalado se entiende como obsequio, como regalo, como presente. ¿Sí? Ahí ya me van entendiendo, ¿no? Claro que no es muy frecuente, pero hay que asimilar, ¿no? Por eso es que este tipo de ejercicio tiene las tres características que, digamos, de la naturaleza del curso, ¿no? Son semánticos plenamente, son lógicos reflexivos totalmente y también sintáctico funcional. Ahora, ¿qué es lo que hemos considerado por mira, buscar y por diente? Efecto.
miren, ya tenemos las cargas de significado para poder comprender la idea de la apariencia, ¿no? Y al mismo tiempo también poder sobreentender la moraleja, ¿no? Entonces, con estas cargas de significado ya identificadas, ¿no? Yo puedo construir mi frase que explique la apariencia y que otros lo van a leer para entender. Me dejo entender, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que digo, no? Porque acá dice, a caballo regalado no se le mire el diente, dice, obsequio, buscar defectos. Y eso es lo que hacemos las personas cuando recibimos un obsequio, un presente o un regalo. Lo primero que tomamos en cuenta es si es grande o pequeño, si es caro o es barato, si se ve bonito o es feo o no agradable para mí, ¿no? Entonces, miren cómo nosotros somos tan prejuiciosos, ¿no es cierto?, de examinar cosas que no tienen o no vienen al caso, y lo que deberíamos tomar es lo que aconseja la academia. ¿Qué aconseja? ¿No es cierto? Dice valorar, ¿no es cierto?, el cariño, la estima que tienen para con nosotros, ¿no?, al hacernos llegar este presente, ¿no? Por más pequeño o íntimo que sea, ¿no es cierto?, es el cariño que nos están trayendo con él, ¿no? Pero nosotros valoramos lo material, ¿no? Siempre vamos por el lado que no es tan, digamos, aconsejable, ¿no? Entonces, aquí escriben esa idea, ¿ven? Con tus propias palabras puedes escribirlo, puedes redactarlo, no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema. Ahora, para que puedan practicar, voy a estimar un refrancito acá y ustedes solos, a la medida de sus posibilidades, lo van a interpretar, ¿ya? Y les voy a dar un par de minutos y luego volvemos para ver cómo lo han trabajado y puedan generar las ideas ya de lo que hicieron. A ver, esta va a ser ya todos los días. Recuerden que existen paremias que no son conocidas, ya que no son conocidas, entonces tienes que tener recursos, ¿no? Para trabajar. Todos los días, olla, amarga el caldo, ¿ya? Amarga el caldo. Listo. A ver, les voy a dejar con esta. Tienen un par de minutos, concéntrense y analicen de acuerdo a lo que ustedes han logrado entender. Adelante, chicos.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les fue? A ver, ahora quiero que ustedes, después de haber realizado esta interpretación de reconocimiento, ¿no? Vamos a proceder por la primera parte. La segunda parte ustedes sí me lo hacen mirar. Esta pared está compuesta por dos partes, es decir, por dos segmentos, como en conector. Cada segmento contiene una idea, ¿no es cierto?, que hay que reconocerlo, hay que identificarlo. Pero al mismo tiempo también tiene una función, ¿no? ¿Cuál es la función? Puede ser, como lo ven en el esquema, puede ser de causa-efecto, por ejemplo. Si el primer segmento es una causa, entonces el segundo viene a ser un efecto. ¿Sí? Si no hay el causa-efecto, entonces puede ser acción, y como toda acción genera una reacción. Mínimamente puede haber dos reacciones, tres reacciones, va a depender. ¿Sí? Ahora también, si no es causa-efecto ni acción-reacción, puede ser consecuencia. ¿Correcto? Entonces ya vamos teniendo la primera parte, ¿no? Aquí Judith me dice, significa que por bueno que sea una cosa, repetirlo todos los días cansa. Claro, Judith, ¿no es cierto? Muy bien, sí, tienes la idea, ¿no? Belén me dice, puede ser que cuando, a pesar de que una sopa sea rica, cuando lo consumimos todos los días nos puede llegar a cansar. Claro, la idea está ahí, ¿no es cierto? La idea está ahí, ¿no? En lo que tú dices, ¿no? Lo que comúnmente o frecuentemente se hace, ¿no? Claro, puede cansar. Y esa es la idea que ustedes tienen que saber extraer, ¿no es cierto? Es como, digamos, extraer el zumo de una fruta con la extractora, ¿no? Lo que va a quedar es la esencia en sí, ¿no? Lo demás solamente ya es un complemento, ¿no? Muy bien, excelente, excelente, chicas. Están en lo correcto. Pero continúo explicando, ¿no? Entonces, ¿cómo yo determino las funcionalidades? Como en conectores, ¿no? Tiene una función y tiene un sentido. La función, aquí lo puede determinar. Por ejemplo, si yo digo, en guerra avisada no mata gente, ¿no? En guerra avisada no mata gente, ¿a qué relación pertenecería? ¿De causa-efecto? ¿De acción-reacción? ¿O de consecuente-consecuencia? ¿No? Que es distinto decir ojo por ojo, diente por diente. ¿Cierto o no cierto? Entonces, primero, cuando yo digo guerra avisada no mata gente, ¿a cuál de los tres pertenecería? ¿A cuál de los tres grupos? ¿Causa-efecto? ¿Acción-reacción? ¿O consecuente-consecuencia? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Pueden tomar el micrófono? Causa-efecto, profesor. Causa-efecto. Efecto. Y si yo dijera a camarón dormido se Acción-reacción. lo lleva la corriente, sería más causa-efecto. ¿Cómo? A camarón dormido se lo lleva la corriente, Efecto. sería más Eso causa-efecto. sería. Pero cuando yo digo en guerra avisada no mata gente, hay consecuencias, ¿no? Ujú. Si un compañerito suyo que está haciendo desorden, conversa, y dos, tres veces se le dice que no lo haga, Te ¿no es cuento, cierto? sí. Claro, la consecuencia sería grave, ¿no? Se le terminaría echando del salón, ¿no? Entonces, consecuencia. Y cuando yo digo ojo por ojo, diente por diente, ¿a cuál grupo pertenecería? Acción, Acción y reacción, profesor. Claro, una acción genera una reacción. Entonces ya van entendiendo que cada pareña está dentro de una funcionalidad, ¿no? De un grupo funcional, ¿no? Entonces ya vamos comprendiendo. Ahora la segunda parte, ¿no? Eh, yo creo que ustedes, antes de ir al celular a buscar la información del REFRAN, lo han hecho por propia interpretación, o sea, su esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han subrayado? A ver, para yo subrayar me dice, ¿qué subrayaron? Porque dice sustantivos, adjetivos y verbos. Tienes que subrayar, ¿no? A ver, ¿qué subrayaron? Por ejemplo, olla es un sustantivo. hoy, ¿Qué otro más han subrayado? Por ejemplo, amarga, ¿no es cierto? largo. Ujú. Todos Claro, los días también, profesor. Todos los claro, días, profesor. muy bien, excelente, ¿no? Entonces, ahí ustedes no están subrayando una sola palabra, están subrayando las tres palabras, ¿no? Claro, ¿y por qué subrayan las tres? Porque justamente si individualizo, ¿no es cierto? No se entendería
porque todos, ¿a qué haría referencia? Y luego días, ¿no? Entonces es un todo. Aquí es un todo, ¿no? Entonces lo asimilamos como uno solo, ¿no? Entonces el punto de partida es identificar las cargas de significado. Entonces todos estos 4 elementos identificados como cargas de significado son los que contienen la idea que yo debo extraer para entender a qué hace referencia la pareña y qué sugiere. Cuando dice todos días, ¿no? ¿Cuáles son todos los días? Lunes, martes hasta el domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. O sea, está hablando de los 7 días, ¿no? Los 7 días. ¿Qué todos los días? ¿Qué cosa en los 7 días? Olla. ¿Ven? Me dejo entender, ¿no? O sea, todos los días olla. ¿Qué quiere decir? Lunes, olla. Martes, olla. Miércoles, olla. Jueves, olla. ¿Ven? Por eso es que se hace ese tipo de relación, como ustedes lo pueden ver, ¿ven? Todos los días, lunes, martes, miércoles, olla. Así como decía su compañera, ¿no? Mi mamá me da frijol lunes, también el martes, también el miércoles, también el jueves, ¿no? Los 7 días de la semana frijoles, ya te cansa, pues, ¿no? Ya te cansa. Muy bien, hasta ahí estamos bien, ¿no? Entonces, vamos a identificar lo que vamos entendiendo. ¿Qué entendemos por todos los días entonces cuando dices lunes, martes, miércoles? Diariamente. Cotidiana, cotidianamente. Ahí está, cotidianamente. Frecuente, Seguidamente. frecuentemente. Acá ya puedes hacer uso de tus sinónimos, ¿no? Frecuentemente. Pero olla, ¿qué Seguidamente. significaría? Olla, ¿a qué haría referencia olla? Dice diariamente, lunes, olla, martes, olla. O sea, olla está en todos los días. O sea, lo mismo, lo mismo. Olla viene a ser lo mismo. Me dejo comprender, ¿no? Olla viene a ser lo mismo. Ahí lo tiene. ¿Correcto? Y cuando hago lo mismo, entonces, ¿qué se genera? Se genera una rutina. Se genera una rutina. ¿Sí? Me van comprendiendo, ¿no es cierto? Entonces, rutina. Y esta rutina puede llegar incluso a la monotonía. ¿Eh? La monotonía. ¿Por qué? Porque tú por rutina estudias todos los días. Por rutina ayudas a hacer el aseo de la casa. ¿No es cierto? Tu mamá cocina todos los días. Es una rutina, ¿no? Pero ¿puede llegar a la monotonía? Sí. ¿Cuándo llega la monotonía? ¿No? Cuando sabemos que esto ya empieza a generar malestar, fastidio, cansancio, como lo dijo sus compañeras, como lo dijeron, ¿no? ¿Y dónde está el fastidio, el cansancio? ¿En qué elemento? En amarga. ¿Ven? En el segundo segmento, cuando dices amarga, estás haciendo referencia justamente a ese aspecto, a esa idea, ¿no es cierto? Entonces aquí está el fastidio, ¿no? El cansancio, la molestia, etc. Me dejé entender, ¿no es cierto, chicos? Y caldo, ¿a qué haría referencia caldo? A ver, ¿alguien? Todos los días olla amarga el caldo. O sea, puede ser, digamos, el contexto en el cual te desenvuelves, que puede ser laboral, académico, social, deportivo, amical, sentimental, económico, etcétera, etcétera. Tu día a día, profesor. O también, claro, tu día a día, o puede ser tu vida también en general. ¿Ven? A algunos les aburre su vida completa, ¿no? Porque es todo un aburrimiento, o sea, es toda una monotonía, ¿no? Pero a algunos solamente un aspecto de su vida, ¿no? Un aspecto de su vida, ¿no? Algunos dicen, ay, cansa ir a estudiar, ¿no? Levantarse temprano, que esto. No, ¿para qué voy a estudiar, no? Entonces, eso es un aspecto, ¿no? O un aspecto, o como dice tu compañera, del día a día, ¿no? Algo del día a día, ¿no? Entonces, ya vas entendiendo. Y está implícita la sugerencia, la recomendación, el consejo llamado moraleja. ¿Cuál es la moraleja, chicos? ¿Cuál es la moraleja? Dice, todos los días
¿no es cierto? Ya es una rutina, una monotonía, o sea, me molesta, me fastidia. O sea, ¿qué estás exigiendo? ¿Qué te está pidiendo? Te está pidiendo cambio, te está pidiendo variar, te está pidiendo variación, variar. ¿Ven? Ahí lo tienes, variar, y si no es variar, te está pidiendo cambio, ¿ya? Cambio. Entonces, en una de tus alternativas va a venir, ¿no es cierto?, la respuesta. Ya sea la palabra rutina o monotonía, o ya sea, digamos, la moraleja, variar o cambio. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Ahora, si te dice el ejercicio de paremia síntesis en una sola palabra. Ahora, si te dice de paremia interpretación, será una frase. Será una frase. ¿No? Te sugiere variar o cambiar en lo que se hace permanentemente, ¿no? Te sugiere alternar también, ¿no? Entonces, ya tienes la respuesta. ¿Por qué? Porque ya entendiste la idea, ya entendiste la idea. ¿Sí? Muy bien. Quiero que me confirmen si han comprendido, chicos. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Quedó todo claro? Todo claro, profesor. Muy bien, excelente. Excelente. Ahora vamos a uno más y nos vamos al libro, ¿ya? Uno más y al libro. A ver, tiene esta pareña. Como les dije, pueden haber muy desconocidas como pueden haber las que no conocemos, ¿no? Tenemos caga el rey, caga el papa, caga el papa, sin cagar, nadie escapa. Ahí lo tiene, ¿no? Esta tiene más de dos segmentos. Tienen hasta la coma 1, hasta la otra coma 2, ¿no es cierto? Y lo que sigue ya sería un tercero, ¿no? Se vacila acá tu compañero. Muy bien. Ahora, ¿qué elementos subrayo? A ver, me dan ustedes los elementos a subrayar. Por ejemplo, me llama la atención rey. Me llama la atención papa. Y me llama la atención también nadie. ¿Ya? Me llama la atención nadie. Muy bien, excelente. Ya tienen ahí los elementos. Pero también me llama la atención un elemento que se repite permanentemente. Caga. Se repite 3 veces. En el primer segmento, se repite en el segundo segmento y se repite en el tercer segmento. ¿Será el mismo? ¿Hará referencia a lo mismo que dicen ustedes, chicos? A ver, mis queridos tacúmenos. ¿Qué entienden por la palabra cagar? ¿A qué creen que haga referencia? Perjudicar a los demás. Equivocar, profesor. Equivocar. ¿Y qué es un rey? ¿Qué idea les da rey y papa? O sea, tú tienes que preguntarte, ¿por qué han considerado un papa? ¿Por qué un rey? ¿Por qué Creo la que, palabra cagar? ¿Por qué cuando dice perro que ladra no muerde, por qué no puede ser en vez de perro coyote? ¿O por qué no puede ser león? ¿No? ¿Por qué tiene que ser diablo? ¿Por qué no puede ser ángel? ¿Por qué no puede ser mona? ¿Por qué no puede ser otra cosa que mona? ¿No es cierto? O sea, ¿por qué lo consideran, no es cierto, es indispensable? Porque de ese elemento sujeto se obtienen las características que se requieren para hacer evidente la idea y al mismo tiempo la moraleja, porque contiene o posee todas las características que yo requiero para hacer llegar mi mensaje. ¿Se comprende? Porque si yo, en vez de, por ejemplo, el lobo cambia de pelo, pero no de maña, ¿no es cierto? Y eso es una característica natural del lobo. Todo lobo cambia de pelo. Cada cierto tiempo cambia de pelo. Pero díganme ustedes, ¿sus costumbres abandonan? No abandonan sus costumbres. Claro, entonces se mantiene, ¿ven? Y hay personas que tienen esa misma característica, ¿no? En apariencia pueden vérseles como tú quieras, ¿no? Lo mejor, pero, ¿no es cierto? Sus costumbres,
y otras cosas no lo dejan, no lo abandonan, ¿no? Entonces, hay que confiar en esas personas, nos está diciendo que hay que tener cuidado, ¿no? Nos está previniendo. Entonces, ahora ya sabes por qué no se puede poner otras cosas, por qué no se puede cambiar así por así, porque modificas la esencia, ¿no? Entonces, este rey y papa hacen referencia a jerarquía, hacen referencia a autoridad. Ellos son autoridades dentro de sus grupos, ¿cierto o no cierto? Eso es cierto, ¿no? Entonces, pero, profe, pero cuando dice caga el rey, ¿en qué sentido lo dice o a qué está haciendo referencia cuando expresa de esa manera? Yo te digo acá lo siguiente, es algo que está calificando, ¿no es cierto?, al rey y también al papa y también a nadie. Ahora hay que entender a nadie, ¿cómo lo entiendes a nadie? ¿No es cierto? ¿Cómo estás tú interpretando? ¿Cómo lo estás asimilando? ¿No? Entonces, miren, ¿quién caga? El rey. En el segundo, ¿quién caga? No es el rey, ahora es el papa, otra autoridad. Y al final dice caga, sin cagar nadie escapa. O sea, cuando tú dices, yo te pregunto, oye, ¿y qué tal tu fiesta? Nadie vino. Cuando tú dices nadie vino, ¿hace referencia a todos o no? Claro, hace referencia al grupo, a todos los que invitaron, ¿no? Claro, sin excepción. Entonces, aquí hace referencia a lo mismo. Entonces, solamente me queda identificar la idea de cagar. Cagar literalmente hace referencia a un proceso fisiológico humano natural, ¿ya? Natural, que viene a ser el de expulsar, ¿no es cierto?, los desechos por el ano, ¿correcto? Y eso es un proceso fisiológico, ¿me comprenden? Entonces, ¿qué digo? Que este proceso fisiológico también, ¿no es cierto?, lo realiza un rey, un papa, y con eso que me está diciendo, que todos, sin distinción alguna, ¿no es cierto?, pasamos y desarrollamos o realizamos ese proceso. No importa si eres rico, pobre, si eres autoridad o eres subordinado, no importa si eres de un país X, no importa tu idioma, no importa absolutamente si eres varón o mujer, si eres grande o pequeño, no importa. Todos, dice todos, realizamos este acto fisiológico, porque es este acto fisiológico lo que nos iguala a todos, ¿no? Es decir, las necesidades fisiológicas nos iguala a todos. Eso es lo que nos dice un rey, luego cambia a papa y luego nos dice al común de las personas, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos sugiere? ¿No? No ser prejuiciosos, no ser prejuiciosos porque al final y al cabo, tengas lo que tengas o seas lo que seas, todos estamos comparados por el mismo proceso fisiológico. Tú sientes sed, el papa siente sed, el rey siente sed. No por ser papa va a dejar de sentir esas necesidades fisiológicas. ¿Me comprenden? Te enamoras, igual ellos también se enamoran. No, no vayas a pensar que en el papa está inhibido totalmente este aspecto del enamoramiento. No, es un ser humano y todos nos caracterizamos por esas características, ¿no? Por estos aspectos. Entonces ya tienes la idea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a encontrar en ABCD? Esa idea dicha con otras palabras mayormente, ¿sí? Mayormente dicha con otras palabras. Muy bien, jóvenes. Quiero que me confirmen si ha quedado todo claro, están satisfechos con las interpretaciones. Ahora van a pasar a la resolución de la práctica. Muy bien, excelente. Vamos a pasar al librito, chicos, ¿ya? Al libro y la próxima clase ya las separadas, la práctica de las separadas. Excelente, chicos. Estoy viendo sus confirmaciones de que están satisfechos. Entonces, cuando encuentren refranes que no conocen, ¿no es cierto? Ya tienen ustedes más posibilidades para poder ubicar, ¿no es cierto?, la respuesta. Muy bien. Un clavo saca otro clavo. Esta paremia es bien común, ¿no? Es una de las más conocidas, ¿no? Así como donde hubo fuego, cenizas quedan, ¿no? También es muy conocida, ¿no? O un clavo, como dice acá, saca otro clavo, ¿no es cierto? ¿Cuál sería su interpretación?
La E, profesor. Me dice la La E, E, me profesor. dicen otros la D, La E, ¿no? profesor, Vamos a la ver E. cuál es. La E, La E, La D profesor. también. A ver. Actuar sin conformismo ni pesimismo. La E. Se pueden reemplazar rápidamente a las personas. Eso es correcto, ¿no? Porque está hablando de un reemplazo inmediato. Sí, está hablando de un reemplazo, ¿no? En realidad, si hubiera más tiempo, les explicaría cuál debe ser lo correcto y la directriz, ¿no? Pero la idea está ahí también, ¿no? Si se busca un reemplazo para olvidar situaciones pasadas, ¿no? Pero hay que tener un aspecto en cuenta aquí, ¿qué es lo que los unía? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que los unía? Ahí se genera la diferencia, ¿no es cierto? De que a veces se quiere reemplazar inmediatamente una situación, una persona, un acontecimiento, cuando no se toman en cuenta las características o aspectos. Dos, ropa sucia se lava en casa, la C, me dice Sí, también profesor, la C. Ángelo. La C, Claro, los problemas se deben tratar en privado, ¿no? Pues, Y eso es lo que recomienda y es específico. Dice, lo que sucede en el trabajo se resuelve en el trabajo. Si ha sucedido en lo amical con los amigos, si ha sucedido en lo económico, en lo económico, si ha sucedido en lo sentimental, en lo sentimental. ¿No? O sea, cada contexto, cada situación en su contexto y dentro de su contexto. No difundirlo. Tres, la persona que la D, pretende dar profesor. una cosa por otra, ¿no? Esta es la La D. interpretación, La vamos D, a buscar el profesor. refrán que la contiene. La D me dice, ¿no? La D. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. No, dice la persona que pretende dar una cosa por otra. la C, profesor. Dar gato por liebre, claro. Dar gato por liebre, ¿no? Mayormente se entiende como, digamos, digamos, eh, falsear, ¿no es cierto?, la esencia de un producto, ¿no? A veces pedimos sal y nos lo mezclan con otro producto, ¿no? Pedimos vinagre y lo mezclan con otra cosa, con agua, por ejemplo, ¿no? Ya vienen los productos adulterados, ¿no? Con otros componentes y que no reflejan la esencia en sí. Entonces, es correcto eso, ¿no? Muy bien, chicos. Cuatro, vamos a la cuatro ahora. En la La B, cuatro profesor. dice La B, profesor. la B, vamos a ver. Dice, el que nació panzón, aunque lo paguen, ¿no? También hay un refrán que dice, bebito que nació, ¿cómo es? Bebito, mm, ya perdí la hilación de esta paremia. Ah, bebito que nace barrión ni fajado, ¿no? Eso es equivalente, ¿ya? Y es correcta la respuesta, chicos, es correcta, ¿no? Lo panzón hace referencia a los defectos que esta persona tiene y está enfatizando que no va a poder cambiar, ¿no? Entonces, que no se espere, es cierto que cambia, ¿no? Claro, ¿no? Cuando buscas peras que te dé el horno, no lo va a hacer. ¿No? 5B, mantenerse a distancia de los duales. Interpretación y pertenecería a qué refrán. Vamos a ver a qué refrán. Me dicen la B. Negro es el carbonero, pero blanco su línea. No, eso hace referencia a cómo lo obtiene, ¿no? De buena manera. ¿No? No todo el monte es orégano, no, esto es a los problemas, ¿no? Todo lugar tiene sus problemas, ¿no? Más Profesor, vale solo que mal acompañado. Esa sería la respuesta. profesor, La D. disculpe, ¿la Más 4 vale cuál solo. era? La 4, a ver, déjame subir. No la escuché bien. La 4 dijimos, el que nació panzón, aunque lo paguen. La B. Ya, profesor, La gracias. B de beso. La B de beso. La 3, profesor, disculpe. Correcto. Vamos a la 6 ahora. En la 6 dice, se dice de la persona que no está en condiciones de responder lo tratado. Eh, La D, me dice la del profesor, disculpe, la 3 que dijo. alateando, ¿no? Quiere pedir peras al olmo. No, 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 no. No está haciendo referencia a los defectos en sí, sino a la falta de capacidad, ¿no? Claro, alguien que no tiene esas cualidades o capacidades, así tú le exiges que haga algo, no va a poder. Entonces la respuesta sería más bien la E, pedir peras al olmo. Sí, pedir peras al olmo. Sí, hay que leer definitivamente, chicos,
hay que leer porque eso nos va a permitir tener una idea más completa de lo que estamos trabajando, ¿ya? Una idea más completa. A ver, ¿quién va a compartir un poco? Porque está preciosa la nena, ¿sí? Pero no perdamos la dilación. Muy bien, ahí lo tienen de nuevo. Vamos ahora a las 7. Vamos a las 7. Quien todo quiere, de rabia muere. Profesor, disculpe, ¿cuál La, era la 6? No la escuché. Ah, en la 6. la E. En La la E, 6 la tenemos E. marcado la E. La E de eunuco. Y en la 3 es la C. En la 3, dar Ajá. gato por liebre, sí, la C. Quien todo lo quiere, de rabia muere, ¿sería cuál? La D, profesor, en la 7. La La avaricia. avaricia rompe el saco. Eso es correcto, ¿no? Siempre hay que tener, digamos, medida, ¿no? Siempre hay que tener un recato, ¿no? Por más que deseamos, no sabemos que puede suceder algo negativo, ¿no? A veces vas por lana y terminas trasquilado, ¿no? Terminas perdiendo todo. Respetos guardan respetos. Equivalencia. Esto es por equivalencia, ¿ya? La B. La B. La B, lo cortés no quita lo valiente. Muy bien, Jimmer. ¿Sí? Lo cortés no quita lo valiente, la B. Sería la B. Bien, ahora vamos a la 9. Si no eres casto, sé cauto. ¿Qué significa cauto? Este refrán es literal, ¿ya? Es literal, ¿no? Cauto es cuidadoso, ¿no? Siempre andar con Profesor, los ojos ¿en la abiertos. 9 es la C? La C dice, ¿no? Hombre Sí, precavido la vale C. por dos. Y la B dice, ¿te he visto? No, eso no, la B no, la C. Correcto, la C. En la 10, una onza de tiento vale más que una libra de talento. Me perdí, profe. Creo que es la E. Valiente de boca, no, no. Es que cuando dice una onza de tiento vale más que una libra de talento, ¿qué es el talento? No, lo que nos podría hacer crear cosas buenas, ¿no? Claro, ¿no? Son las capacidades. Pero aquí está haciendo un contraste, ¿no? ¿Le está dando más valor a qué? ¿A la primera parte o a la segunda parte? La primera parte. La A primera la parte. primera parte. O sea, no está Entonces, tomando en cuenta el talento, ¿no? Entonces dice que Roma no se hizo en un día, ¿no? O sea, se hizo con mucho esfuerzo, ¿no? Aquí viene el esfuerzo, la perseverancia, así como hubo un inventor que patentó tiene más de 1000 patentes de inventos, él mismo también dice, ¿no? No me acuerdo muy bien de la frase, pero algo así como, digamos, es 1% de talento y 99% de sudor, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que es más esfuerzo, ¿no? La creación, el ingenio, el talento, viene más por perseverancia, ¿no? Porque tú insistes y al final terminas descubriendo o funcionando algo. 11. entonces, profesor, la 10 es la A. La A sería, Roma no se hizo en un día, porque está haciendo referencia digamos, al esfuerzo, ¿sí? Al esfuerzo, a la constancia, a la constancia. No se rinde esta persona, ¿no? Por eso dice, una onza de tiento vale más que una libra de talento. Puedes tener mucho talento, pero si no te dedicas, de nada te sirve tanto talento. 11. El que se acuerda mucho de uno merece el olvido piadoso de los demás. La La D. D, ¿no? Es correcto, sí. El ego tiene su justo pago y castigo. No vale ser siempre, digamos, ególatra, chicos, ¿no? La egolatría genera justamente que las personas se alejen,
Muy bien, vamos a la 12. Agua que no has de beber, déjala correr. La B, profesor. Dejar de lado los rencores. La C, profesor, sería la La C. C. Aconseja dejar de insistir en cosas vanas. Claro, ¿no? Sí, no hay otro. Dejar de reflexionar, no. Dejar a quien no se quiere, no. Desperdicia tampoco. Sí, la C. Aconseja dejar de insistir en cosas vanas. La letra con sangre entra. Esto justamente era una frase de la educación tradicional, ¿no? De la educación tradicional, ¿no? En la actualidad, bueno, no se toma mucho en cuenta, ¿no? La 11, la C. La 11, la C. Profesor, la 12 sería la D, ¿no? ¿La B? La D, la D. La B. Dejar de lado los rencores. ¿Están haciendo referencia a esto que marqué? No, me confundí con la 13, la 13. En la La 13, 13. profesor. La 13 Ah, es ya, la la D. 13. La D. Sí, ya me había quedado mirando el ejercicio y dije, no lo veo, por dónde. Bien, continuemos con la 13. La letra con sangre entra, ¿no? Aconseja estudiar mucho para poder triunfar. Las ciencias son difíciles en la enseñanza por medio de castigo. No, sería la B. Es la enseñanza por medio del castigo o esfuerzo. Sí, De una. claro, ¿no? En la educación tradicional te ponían chapitas incluso. ¿Recuerdas o no? Te habrán contado tus padres, ¿no? Te ponían un ladrillo Profesor, en cada mano disculpe, pero con la el 11, brazo ¿cuál era estirado. la respuesta? La 11, a ver, vamos a ver la 11. La D, la D. Profesor, en la paremia, en la 13, hace referencia al que enseña, ¿no? No al que aprende. No, hace referencia al proceso de cómo se aprende. Claro, está el que enseña y está el que aprende, ¿no? Entonces, ¿cómo se enseña ahí? ¿No? Se enseña con castigo y también con esfuerzo. O sea, no sales a comer si no terminas el ejercicio. Hasta te perdías tu recreo, ¿no? Gracias, profesor. Si no me resuelves bien estos 5 ejercicios, no comes tú, no, o sea, la lonchera que has traído no lo comes, ¿no? Y tú sabes que lo más emocionante y lo más agradable está en eso, ¿no? Entonces eran los sacrificios que se tenía que hacer, ¿no es cierto? Y eso te obligaba a hacer las cosas cada vez mejor, ¿no? Muy bien, entonces sería la B. 14. La B, Vale más también. pájaro en mano. La D, ¿no? La D o la B me dijiste la D, ¿no? La B. B, Da a B, profesor. entender que es preferible anhelar muy poco en vez de aspirar a mucho. Se expresa para las personas que están estudiadas, no, para quienes dejan situaciones La seguras, B, no, profesor. La B, la ajá. B. Para quienes dejan situaciones seguras esperando otras mejores, pero inciertas, ¿no? Es que a veces somos así de torpes, ¿no? Dejamos lo que tenemos, lo más valioso y seguro, ¿no es cierto? Por, digamos, elementos satisfactorios efímeros, ¿no? Poco duraderos. La B de Belquercito marcan, chicos. Del plato a la boca se cae la sopa. La profesor. Miren la ¿Por qué no podría ser? distancia que existe entre el plato y la sopa es, digamos, muy poca. Alude a la vida. También la desconfianza de los insoportables, Profesor, no se le escucha bien. no, bien. Profesor, no se escucha Profesor, no se le nada. escucha Se escucha nada. entrecortado. Pensé que era Nada, Beltrán. nada, nada.
Profesor, es más Respondiendo, internet. Yo me quedé Cuando callada por ahí pensando no que era hemos internet. concluido, Por favor, chicos, no se queden callados. Tienen que avisar si es que tienen problemas. Aunque se no, escriban por WhatsApp. no, pero Profesor, no se le es que a veces escucha. ¿Para qué vamos a se decir si malora al de final uno, nos van pues. a decir no, no es para todos? Ajá. Solo pregunten ahí en el chat si es que tienen el mismo problema de alguien, de otra persona más se le entrecorta o algo así. así es, chicos, así es. ¿Me Profesor, no se están le escuchó la escuchando? última parte. Profesor, no, Se le no lo entrecortó. escuché. Se le ¿Puede, escuchó Sí podría? se escuchó la entrecortado. anterior. Repetir? Ya, Sí, pero nos lo, quedamos en la 15. lo repito, Ok, profesor. lo voy a El repetir. otro, el otro alumno 15, ¿no es asustado también. cierto? La 15. El plato a la boca se cae la sopa. Miren, miren la imagen, miren la pantalla, ¿no? Aquí está mi ¿Ya? plato, aquí está mi plato. Profesor, aún Y continúa el está mi ¿Le sigue problema. sopa. escuchando No tiene- entrecortado o es mi Sí. internet? Se sigue Mal. escuchando Profesor, aún continúa entrecortado. el problema. Sí, profesor, es su internet. Sería que apagara su cámara porque Profesor. podríamos avanzar los últimos minutos, porque creo que la cámara está como que haciéndole lenta el... Su línea. La clase. Interferencia. Y se marchó. Voló. ¿Me pueden decir en la 11 cuál era, por favor? La La 11 era D. la D. La D, dijo el profe. Ay, ya está bien, gracias. D de dado. La 1, ¿cuál considerarlo? ¿Me puede decir, por favor? ¿Cómo? Bien. La 1, la E. Continuemos. Sí. ¿Eh? La, ¿Soy yo o también la sigue? 15 Profesor, sigue. es Profesor, sigue la entrecortado. Profesor, sigue la entrecortado. Mire, No se le profesor. escucha nada. Nada. ¿Me podrían decir Eh, cuál es en la 5, por favor? Profesor, apague su cámara y la, acabemos La la D también. La La 5 E. es la D. la D. Profesor, no, no se la escucha bien. Está entrecortado, como si hubiera interferencia o algo así. vamos a funcionar. Sí, Cero, profesor, no se le entiende. No se la escucha tampoco, profesor. Y no se Sí. comparte tampoco no nada, es lo profesor. ya entiendo. Ya, ahora vamos. Sí, ahora sí, Sí, más o profesor. menos, Sí, creo. más o menos, Ahora profesor. sí está más mejor, profesor. ¿Que es mío o sigue así? Es del Se sigue profesor. escuchando Escucha entrecortado. nada, Se le escucha profesor. lento. F. La 14 ¿qué era? Creo que está en cámara La lenta. 14 Letter era B, la letter B. B. La La B. D. La 14 era la B. La La B, B. la B. Okidoki. La interferencia. Y la No se 15. escucha. La 15 La está ahí en 15 la aún no pantalla. resolvemos. Eso estaba diciendo el profesor Isidoro. La 15 ya lo tiene en la pantalla. ¿Alguien explica la Ahí está, 4? esa es la A. Porque Yo la A, entonces, está bien. A ver, pasen claves. alguien Será. explica. La 16. En la 10 que dijo. ¿Qué? ¿Cuál? Letter A, la A, la A. La A es la 10. La 10, la 10. Pasándonos ¿Me podrían claves. decir cuál es en la 13, por favor? Es la B. La B. Letter La B, B. va a decir. Gracias. Ya me dieron ganas de ver la grabación. También. Ah. Continúa grabando todavía. La 12 es la C, ¿no? Ajá, sí. La Sí. 12 es la C. Sí, la 2 es la C. Ya, La quería preguntar la 4. la B, la No 14. marcaría ¿Puede esa. indicar todas las respuestas? A ver, dijo el ciego. Mejor dicten la respuesta desde el 1 hasta el 15. Ya, la 1, Pónganlo en la el grupo Tiene que mejor. dicho dicho. haga Uno, uno para no uno, confundirnos. porque Hablamos, cuando no se va a hablan todos se entender. A ver, escucha. que uno nomás habla. Shh. ¿De quién va a hablar? ¿Cuál es el delegado? El delegado, a ver. ¿Alguien puede escuchar al profe? No. Nah. No, Nada. nadie. No se le escucha. En un momento, no se
A ver, les paso. La 1. ¿Quieren que les pase? Sí, pero hay que hacer silencio todos. Entonces Por favor. cállense. La 1 la E, la 2 la C, la 3 la C, la 4 la B, la 5 la D, la 6 la E, la 7 la D, la 8 la B, la 9 la C, la 10 la A, el 11 la D, 12 C, 13 B, 14 B, 15 A. 15 es la A. Gracias. ¿Sí? Gracias. Sí, está en la pantalla el 15. Estaba. La respuesta es la A, entonces la 15. Se marchó. Supone, Sí, es la... Ya su barco le Se llamó. supone. Parece Miguel, la... Y conti- ¿Y qué Profesor, problema? aún continúa con el mismo problema. Profesor, se escucha entrecortado. Recuperación Profesor, de no se le tarde, escucha 1 nada. hora. ¿No tendrá niños por ahí que estarán descargando en su celular algo? ¿O le estará robando el internet al vecino también? Internet de la NASA tiene. Revise su azotea, profesor, y corte el cable nada más. De seguro es Movistar ya del profe. Más Pero seguro. bien. Y eso Ahora, fue, profe. ¿a quién le ha pasado el anfitrión para poder pausar la grabación? Porque A ver, ¿quién es? nadie tiene, ¿no? Rocío Mercedes Torres. Rocío. Rocío es el profesor, ¿ve? No, No va a salir en la grabación. Perdón. Rocío Bótale Mercedes, ese. pon pausa en la grabación, por favor. Bótale. Pausa la grabación, pues. Ahí está. Pon Ya. Ahora sí. Sigamos. Vamos a la 18. A ver. Ya, ahí tienen la 18. Muerto el perro, se acabó la rabia. Este es el inconveniente que a veces van a encontrar cuando se reemplazan palabras por otras, ¿no? Lo común sería muerto el perro, se acabó la rabia. Aquí lo consideran como hidrofobia, ¿no? Poniendo una etimología. Y esto no es pertinente, ¿no? No es pertinente. Por más que el refrán sea común, conocido, no se puede hacer eso, ¿no? Pero como nosotros ya tenemos la idea correcta de cómo es el refrán, entonces podemos seguir avanzando. ¿La de profesor? ¿Cuál sería la respuesta? La ¿Eh? En la número La de 18. Es correcto, la E. La E. Expresa que cesando una causa, cesan con ella tus defectos. No hay rosas sin espinas. Dice que todo lo bueno tiene algo de malo y todo lo malo tiene algo de bueno. De DNI, o sea, la A. La A, profesor, en la 19. Muchas personas hermosas, pero eso no tiene que ver nada con el físico, La ¿no? B. Que sería muy trivial. Más bien sería en este caso la C. Advierte que no se alcanza la dicha por completo, pues siempre hay algún sinsabor. Y la B dice, aconseja no dejarse llevar por las conclusiones. No, la C sería más adecuado. La C. Ok. A ver, y la D que dice, expresa la existencia de algo satisfactorio en donde hay adversidades que lamentar. ¿No? Está bien la C. La C es Sí. mucho más adecuado, chicos. La 20. La A. ¿La de profesor? La La 20, D, la D. La de Me profesor. proponen, a Corrígeme ver, si es vamos que estoy a mal. ver. La experiencia adquirida ahorra muchos esfuerzos. ¿Qué quiere decir? Que una persona que tiene más experiencia le es más fácil solucionar problemas. ¿No es cierto? Entonces sería la D. Gallo vetusto mata con el ala. Gallo Ah, profe, ¿y vetusto la A? mata con el ala. No hay atajo sin trabajo, no. Eso hace referencia a los obstáculos, pero no te impide necesariamente lograr el objetivo, ¿no? Dice que para conseguir nuestros objetivos
hay que ser conscientes de que en el trayecto vamos a encontrarnos con una serie de inconvenientes que podemos pasarlo, ¿no es cierto?, con mucho esfuerzo. En cambio, la idea que nos da la premisa dice la experiencia adquirida, o sea, la experiencia que vas tú ganando a través del tiempo, ¿no es cierto?, te ayuda a resolver muchos problemas, ¿no? Cuando dice ahorra muchos esfuerzos, quiere decir que más fácilmente resuelves los problemas. Entonces, eso está dentro de Gallo Vetusto con el ala mata. La 21 A puede lo ser que la B. hace no oyes nada. La B. ¿La Me B? dices, a ver, la B. Sí. A palabras La necias, B. oídos sordos, ¿correcto? Sí, Sí, es profesor. correcto. Está muy bien la respuesta. Está muy bien la respuesta. Correcto. Vamos a la 22. El que tiene boca se equivoca. ¿La C? ¿La C? Profesor. ¿La C? La C, desacierto. Correcto, chicos. Desacierto viene a ser el poco tino que se tiene, ¿no? Ingratitud. ¿En qué refrán o paremia hay La C. la idea La C, de profesor. La La C, C. profesor. No sé. Claro, no cría cuervos y te sacarán los ojos. Está muy bien. 24. A buen hambre Disculpe, no hay ¿cuál fue pan la duro. 21? ¿Cuál No hay era la 24 en el libro, ¿o sí? 21 No hay la B. 24. No hay 24 en el No hay libro. 24, profesor, pero hay Profesor, que no hay hacerlo. 24 No hay en el libro, No profesor. hay Solo hay 24 en el Escribirla, hay que libro. escribirla. Solo está el No. 23. Ya, pero sí lo tienen en la pantalla. Sí. Sí. Sí, sí, profe. Ya, entonces hay que resolver. Ya. Ya, a buen hambre no hay pan duro. La C, profesor. La C, profesor. La C, profesor. La C. Sí, a ver. Claro, cuando se tiene necesidad de algo, no importan los defectos o inconvenientes que puede tener, ¿no? O que pueda tener. Eso es correcto, está bien. No hay que, Profesora, la no, 25 no era hierba mala nunca muere. dicho malo nunca muere, sí, sería su equivalente, correcto. Eso es cierto. Así no veas las alternativas, pero ya tienes la equivalencia, ¿no? Y no solamente a veces se presenta una sola equivalencia, a veces se presenta varias, ¿ya? Se presentan varias. No solamente hay que tener bastante conocimiento de paremias para encontrarlas, ¿no? Entonces, en la número 25, tu respuesta sería, La B. la persona astuta o maliciosa consigue salir bien de todas las situaciones. ¿Sí? Entonces, esa sería tu respuesta, la B. Ahora La B. vamos a la 26. Vamos a la 26. Entre magos no nos vamos a esconder los conejos. La B. Sí, profesor, la B. La B, profesor. En la 26 la B, ¿no? La B. ¿No? De la persona que pretende ocultar algo es evidente a otra, ¿correcto? Sí. ¿No? En esta pared ya no nos vamos a leer las manos, ¿no? Que es un equivalente. Está bien la respuesta a la B. Ya, ya, está bien la respuesta. Vamos ahora a la 27. Gallo que no canta, algo tiene en la garganta. La E, profesor. O sea, ocupa, ¿no? La E, profesor. La E. La E. La E, profesor. La E. La C, La E. La E. la E, la E y la C. Sí, Es la La E. E, Es profesor. Cuando enano. alguien tiene algo que ocultar. Sí, la E. Sí, está bien la E, correcto. Ahora vamos a la número 28. La C. La C, profesor. ¿La C? Profesor, no se ve nada. Sí, se La C, ve. profesor. La C. La C. La C, profesor. La C, profesor. Está así, El profesor. cariño se Creo que se demuestra, ve, este sí está. el cariño se demuestra
Tampoco se le escucha, Mi profesor. internet. ¿Internet? Yo le escucho entrecortado. Yo no veo nada en la pantalla y tampoco lo escucho bien. Ah, sí, ya fue. Tengo hambre. No se le escucha, profe. Ya me dio hambre. Profesor, no se le escucha. No se le escucha. Profesor, no se le escucha. Su internet. Profesor, no A se ver, ya, la escucha. señora de la cabina me va a votar. Ótale ese. Media a las 5. Profesor, ya nos pasamos la hora. Para cerrar. Entonces, la 28. Profesor, no se le Profesor, no se escucha le nada. Profesor, no se le escucha nada. Aún continúa con el Profesor, mismo no se le problema. escucha nada, se le escucha entrecortado. O sea, No escucho nada. Ya, algo ha pasado, chicos. Ahora sí se le escucha. Virus. Internet, profesor. Ahora sí se le se le escucha. escucha. Muy bien. No, ya no les escucha. Ya no se le escucha. Se corta. Ya, jóvenes. Coronavirus. Profe, yo tengo que cocinar. Sí, parece Nada más. que hubo algún- Me voy a quedar sin almuerzo, pero. ¿Ustedes almuerzan? parece que hubo- Es Tenemos que obvio. comer. No. Yo nomás conozco el desayuno.